En este caso vamos a hablar del proceso de globalización o mundialización, hablamos en geografía de ese concepto en este caso significa lo mismo, un concepto que se utiliza mucho, que suele utilizarse en distintos contextos para describir distintas situaciones, por eso a veces parece perder un poco su contenido, pero vamos a tratar de definirlo, ¿bien? Para eso elegí un texto que se llama La aproximación de la geografía a la globalización, donde se hace una recopilación de el trabajo de distintos geógrafos que han tratado de definir o caracterizar al proceso. Bien, la globalización define este texto, es un término que intenta definir una estructura de relaciones económicas que abarca todo el planeta, en las que las condiciones de vida de una localidad están influenciadas por las relaciones económicas que ésta mantiene con el resto del globo y por las relaciones económicas que se mantienen en el resto del planeta sin la consideración de la localidad. Bueno, aparece la idea de la localidad influida por la estructura de relaciones económicas a nivel global. Bien, nosotros vimos un ejemplo cuando vimos la historia de las cosas y lo que teníamos es una estructura de relaciones económicas en función, decía, de producir una radio que se consumía en Estados Unidos, pero que se ensamblaba en México con metales de Sudáfrica, con plásticos que venían de China y con posiblemente ese plástico elaborado a partir del petróleo de Irak. Bien, entonces se construye una estructura de relaciones económicas en torno a la elaboración de una radio. Obviamente la empresa que lo hace invierte en estos lugares, sé que también se moviliza dinero, capital, y por lo tanto es una estructura que suele ser intangible, que a veces no la vemos, pero que hace a la calidad de vida de las localidades involucradas. Bien, es decir, que si esta estructura entra en crisis, afecta a las localidades involucradas, ¿no? Si los norteamericanos o los estadounidenses dejan de comprar esas radios que aparecían en la historia de las cosas, bueno, afectarían a las fábricas de México, a los productores del plástico en China, a los productores de petróleo en Irak y a los productores de metal en Sudáfrica. Bien, también decía, infecta indirectamente a veces el funcionamiento de esa estructura a las localidades. Bien, Argentina, por ejemplo, no participa de esta estructura, pero si nosotros pensamos que nuestra relación comercial con China es muy fluida, bueno, cualquier cosa que afecte a China podría afectarnos también a nosotros. Por eso hablamos de una estructura en la cual las localidades se ven afectadas por su funcionamiento. Bien, eh, ¿desde cuándo se viene acelerando este proceso de globalización? Aunque su antigüedad varía según los autores, muchos hablan desde el descubrimiento de América. Bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial y más precisamente década del 80, década del 90, dice, con la revolución en los transportes, bien, el proceso de globalización se ha acelerado. Dice, el descenso de los costes de transporte ha permitido la descentralización de la producción, desvinculando por primera vez los mercados donde se compran los productos de los centros de producción. Hoy producir y vender un producto no necesariamente tiene que estar en el mismo lugar. A este cambio que ha modificado la distribución del empleo sobre el planeta, se deben añadir otras innovaciones importantes como las vinculadas a las telecomunicaciones, que son las que permiten saber cómo va funcionando ese proceso productivo, hacer transferencias de dinero, de información, etcétera, etcétera. Bien, y para hablar entonces de los costes de transporte, vamos a hablar de los contenedores. ¿Qué son los contenedores? Esas cajas que ustedes habitualmente ven en el puerto, bien, que han sido revolucionarias realmente. ¿Por qué? Dice, porque reduce el costo del transporte y su duración. Bien, antes teníamos que cargar un producto en un camión, descargarlo en el puerto, cargarlo al barco, descargarlo en el puerto donde llegara, volver a cargar un camión a un tren hasta el momento de llegar a su venta final. Hoy con el contenedor se carga y se descarga una sola vez, lo que se mueve continuamente es el contenedor. Y acá dice respecto de cuánto ha reducido el costo de transporte. Dice, durante mucho tiempo el espacio, sinónimo de duración y costes, opuso al intercambio comercial una resistencia equivalente a un impuesto aduanero, hasta un cuarto del precio de la mercancía en 1950, es decir, que traer una cosa a otro lugar salía un cuarto del valor de la mercancía hacia mediados del siglo pasado. Bien,
lo que equivalía, dice, a un impuesto aduanero, un impuesto. Colocadas en un contenedor, 10 toneladas de zapatillas hoy en día viajan desde Shanghái a Rotterdam por menos de $1000, lo que equivale, dice, a unos céntimos por par. Es decir, que hoy traer un par de zapatillas desde la otra lugar del mundo, desde la otra punta del mundo, puede salir solamente unos centavos gracias a los reducción de costes que ha permitido el contenedor. Bien, esto también ha permitido un proceso que nosotros vamos a llamar deslocalización, esto que decíamos recién de separar el centro de consumo o el mercado del centro de producción. En materia económica, dice, la globalización tiene dos aspectos fundamentales. La primera hace referencia a la deslocalización de la producción, propiciada por la caída de los costes de transporte, esto que hablamos recién. ¿Y qué es deslocalizar? Bueno, deslocalizar, en este texto lo define como las empresas deslocalizan para gastar menos en las actividades que van a ser trasladadas del lugar. Bien, lo que dice fundamentalmente es que las empresas multinacionales son las que suelen optar por deslocalizar la producción, ya que son las que pueden de alguna manera o buscan de alguna manera reducir los costos para incrementar las ganancias. Bien, ¿a dónde deslocalizan en general? Bueno, donde hay mano de obra más barata. La cadena de producción hay tareas o funciones que requieren menos cualificación y se busca mano de obra barata en otros lugares del mundo. Bien, las únicas funciones que nunca se deslocalizan son las funciones de dirección. Bien, y de gestión, porque en general esas funciones se quedan en los lugares de origen. Bueno, acá habla un modelo de deslocalización en donde un país central deslocaliza parte de las actividades administrativas y las actividades, como decíamos recién, menos calificadas van a los países donde hay mano de obra más barata. ¿A qué lugares del mundo? Bueno, actualmente aparece América del Sur, Latinoamérica, si incluimos a México, bien, los países del sudeste asiático, India, China, fundamentalmente son lugares de localización más tradicional, bien. ¿Y cuáles fueron los primeros países que recibieron estas fábricas o estas inversiones de los países centrales? Bueno, China, obviamente, Taiwán, Brasil, bien, esos fueron los países que recibieron una primera deslocalización, Hong Kong, Taiwán, y más recientemente una segunda oleada de países como Malasia, Tailandia, Indonesia, Bangladesh, bien, son países que están recibiendo trabajos de deslocalización, sobre todo de lo que tiene que ver con la industria textil o la industria de indumentaria en general, y otros países como China, como Hong Kong o Taiwán se quedan sobre todo con la producción de electrónicos. Bien, un segundo aspecto de esta globalización es la liberalización del sistema financiero y la consiguiente reducción de las trabas a la libre circulación de capitales, no solo de capitales, sino también de mercancías. Otra característica que posibilita que las empresas se puedan ir a distintos lugares del mundo es que los productos se pueden mover libremente, no tienen que pagar impuestos. Las inversiones, el dinero se puede mover libremente y la rentabilidad, las ganancias que obtienen en otros lugares también se pueden mover libremente. Por lo tanto, todo eso hace que estas grandes empresas multinacionales utilicen la escala global hoy para producir y para mover las cosas. Bien, bueno, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer con esto? Bueno, les voy a hacer una actividad que se llama Mis Cosas Globalizadas. Van a tomar una marca, un producto que tengan en su casa, bien, y van a averiguar vamos a tratar de que sean de 3 países, ¿no? Que haya 3 países involucrados. Uno va a ser Argentina, obviamente, porque son ustedes los que tienen el producto. Bien, entonces yo elegí un textil Zara, que es de origen español, bien, pero que fue fabricado en Bangladesh. Busqué un mapa de Bangladesh allí en Asia y acá tenemos finalmente la foto del producto, pueden aparecer ustedes si quieren con el producto, y obviamente Argentina, que es el lugar donde lo compré. Bien, un producto de la globalización diseñado en España, fabricado en Bangladesh y usado por mi hijo en Argentina. Para cerrar y teniendo en cuenta esto de Bangladesh, que capaz que algunos nunca han escuchado hablar de ese país, les leo un texto de Martín Caparrós que se llama
El hambre, un libro de Martí Caparrós que se llama El hambre. Una parte habla de Bangladesh y precisamente se refiere a esta cuestión del hambre, y habla de una mujer que trabaja en una fábrica de textiles de esta empresa Sara particular, quizás la que hizo la campera de mi hijo. Se llama Fatema, dice: insiste Fatema, la voz en un murmullo, la cara oscurecida. En los últimos 20 años, Bangladesh se convirtió en el segundo exportador mundial de ropa, después de China. Ahora la ropa representa 3/4 de sus exportaciones, 20.000 millones de dólares en ropa cada año. De los 4 millones de obreros del sector, el 90% son mujeres. Fatema trabaja todavía en la misma fábrica textil. Le pagan 3.000 tacas por mes por operar una máquina 12, 13, 14 horas por día, 6 días por semana. Pero su trabajo cuenta poco. En cada jean que se vende a $60 en Nueva York, $60, el costo de la mano de obra bengalí, la que le queda a Fatema, está entre los 25 y los 30 centavos. Bien, es decir, un porcentaje muy reducido. Y sigue describiendo un poco cómo vive Fatema. Fatema paga 2.000 tacas por mes por esa pieza de 10 metros cuadrados. Le quedan 10 metros cuadrados, 5 por 2, imagínense, ¿no? Le quedan 1.000 para todo lo demás: ropa, transportes, la comida. 3 personas que tienen que vivir, vestirse, alimentarse con $13 al mes. Arroz, con suerte, 2 veces al día. Se suele pensar el hambre como un problema de los que no tienen trabajo, los marginales, los perdidos, no de quienes se pasan media vida frente a una máquina produciendo mercancías apreciadas. Y finalmente, habla de las condiciones de trabajo. Lo peor es que ahora me da miedo ir a trabajar, dice Fatema. Le pregunto de qué y me mira extrañada. Del fuego, me dice, como quien dice una Navidad. Su taller, atestado, mal ventilado, lleno de telas y productos químicos, está en el quinto piso de un edificio de 8, donde cada piso es una pequeña fábrica con un centenar de obreras amontonadas en sus máquinas, sin ventilación, con escaleras angostas y oscuras. La construcción suele ser muy berreta y además, como la luz se corta todo el tiempo, las terrazas están llenas de generadores que agregan peso que esas estructuras soportan apenas o no soportan. Los incendios, los derrumbes son frecuentes. En los 5 últimos años, más de 1.000 obreros murieron calcinados. Bien, pero tampoco puede faltar. Cada día que no va Fatema le descuentan 2. Bien. Finalmente dice: el hombre más rico de España, Amancio Ortega, aumentó en 2012 su fortuna en casi 20.000 millones de dólares porque su principal empresa, Inditex, que es la que produce Zara, está optimizando los costes del grupo con una política de compras centrada en las economías emergentes. O sea que fabrica cada vez más en India, China y Bangladesh. Solo aquí usa el trabajo de 1/4 de millón de personas en Bangladesh. Significa que, como decíamos, muchas veces el valor de nuestros productos los terminan pagando otros por nosotros. Por eso la calidad de vida muchas veces en estos países, por más que reciban muchos procesos productivos, no es de lo mejor. Bueno, espero que haya quedado claro, que haya quedado entendido, que puedan hacer la actividad y nos vemos pronto.